segundo evangelio en el orden del Nuevo Testamento. Sin embargo, el evangelio de Marcos fue de los últimos en haberse escrito. Es el evangelio más corto, es el evangelio que fue escrito no por un apóstol, no por un evangelista, no por un discípulo directo del Señor, sino se cree que Marcos fue un discípulo, ¿de quién? De Pablo. Un discípulo que al principio no quiso continuar en el viaje misionero, y por culpa de él, los misioneros Bernabé y Pablo tuvieron una confrontación. Él después se arrepiente, cambia de corazón, comienza a servir al Señor, y entonces en las últimas cartas del apóstol Pablo le dice a Timoteo: mándame a Marcos, porque Marcos me es útil en el ministerio. Marcos fue un hombre usado grandemente por el Señor, no solamente al transmitir el mensaje, sino al haber escrito, inspirado por el Espíritu Santo, la vida de nuestro Señor desde un enfoque completamente distinto a los otros evangelios. ¿Qué tiene de distinto el evangelio de Marcos? El evangelio de Marcos es un evangelio muy rápido. ¿Qué significa esto? Que él constantemente utiliza la palabra inmediatamente. Enseguida, después de esto, luego pasó aquello. Y no se detiene con tantos detalles, no menciona sermones largos del Señor Jesús como Mateo o como Lucas, sino que él va directo al grano, menciona las cosas rápidamente y pasa al otro evento de forma muy rápida. De hecho, una de las cosas que tiene el evangelio de Marcos, y con esto termino mi introducción para comenzar, el evangelio de Marcos va dirigido a los romanos, va dirigido hacia aquellos que tienen un corazón de servir. Si usted tiene un corazón de servicio, lee el evangelio de Marcos. Ahí el Señor, uno de los versículos claves se encuentra en el capítulo 10, donde dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir, ¿verdad? Y a dar su vida en rescate por usted y por mí. Así es que entremos al evangelio de Marcos. El título de este último mensaje es la autoridad apostólica. Así termina el evangelio de Marcos, mostrando autoridad a los apóstoles. Y les pido que me acompañen, por favor, Marcos 16, 17. Vamos a leer los últimos 4 versículos de este texto y vamos a continuar con el mensaje lo más pronto que pueda. Voy a tratar de ser rápido pero lento. Voy a tratar de ser vasto pero concreto. Estoy diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Pero pongan mucha atención, los versículos los vamos a anotar. De hecho, estamos grabando este mensaje porque lo vamos a tener tal vez a la venta, ¿verdad, José? Sí. Y yo quiero ser muy claro con esto, hermanos. No es un negocio. En verdad, créeme que no es un negocio. Si usted piensa que es un negocio, yo le regalo el disco para que usted se lo lleve. Lo que queremos es que usted lo comparta con otras personas. Lo que queremos es que usted se lo lleve en su coche y lo vaya escuchando. Entonces yo creo que no va a costar más de $2 o $3 el mensaje para que usted lo tenga. ¿Amén? Y lo pueda regalar, lo pueda compartir con otras personas. Muy bien, entonces comenzamos. El título de este mensaje es la autoridad apostólica. Marcos capítulo 16, versículos 17 al 20, y dicen así los primeros versículos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo último: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Acompáñeme por favor a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has traído hoy. Podríamos decir, como dijo el profeta de antaño, Ebenezer, hasta aquí tú nos has guiado, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hoy concluimos una etapa larga, una etapa hermosa, Señor, una etapa de mucho crecimiento, de mucha edificación, Señor. Grandes verdades nos has enseñado a través de este evangelio, grandes pruebas, Señor, nos has traído a nuestra vida, y en todas ellas, Señor, tú has sido constante en una sola cosa: tu fidelidad, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por abrir la Biblia y poderla entender, Señor, poderla comprender con el objetivo, Señor, de obedecerte y de amarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.
Pues bien, hermanos, ¿cuántos de ustedes, hace 15 días les hice una pregunta, ¿cuántos de ustedes, si supieran que el día de hoy van a morir, qué palabras les darían a sus familiares? Algunos hicieron esta pregunta en la célula, en las reuniones que tienen los viernes, y probablemente uno diría, no, pues te amo mucho, ¿verdad? Quiero que sigas adelante. Alguien por ahí le diría a su pareja, no te cases, ¿no? Cosas por el estilo. Pero yo quisiera preguntarle hoy hacerle otra pregunta. Si usted supiera que hoy va a marchar, que hoy va a irse, que hoy va a ser su último día de vida, ¿qué cualidades o qué cosas le gustaría dejarle a su familia o a sus seres queridos? Si usted tuviera la oportunidad de darles un don o un talento, ¿qué les daría a usted? Aparte de las cosas materiales y las deudas que les va a dejar también, ¿qué cosas le gustaría dejarle a sus seres queridos? ¿Qué le gustaría dejarle? Así es que, imagínese, es una pregunta para que la pensemos, ¿verdad? Imagínese que usted tiene dones, ¿no? Imagínese que usted pudiera tener la capacidad de entregar talentos. ¿Qué talento le gustaría dejar a sus seres queridos? El Señor Jesús en este momento está por marcharse. Él sabe que está a unos instantes de subir al cielo. Literal y físicamente Él va a subir al cielo. De hecho, ellos van a estar así con la mirada en vertical y de repente su mirada va a comenzar a subir en diagonal, en diagonal, en diagonal. Y va a llegar un momento en que, Hechos capítulo 1 dice que están hacia arriba y se pierden entre las nubes. Antes de que Él se pierda entre las nubes, cuando todavía sus pies, sus sandalias están en la misma tierra, en el mismo piso con los discípulos, les va a decir algo que es tan importante que ellos sepan. No les va a dar cosas que ellos no necesitan, les va a dar cualidades y talentos que les van a servir con un propósito. Y me encanta esa palabra porque sé que muchos de ustedes están leyendo el libro de Una vida con propósito. Buenísimo, ¿no? ¿Verdad? Muchos de ustedes se han preguntado, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Ay, este libro me ha ayudado mucho. Y yo he escuchado sus comentarios y les animo a que sigan leyendo el libro, hermanos. Terminen de leerlo. Bueno, quiero hacer un resumen del último mensaje. Jesús les da a los discípulos, a sus apóstoles, les da la gran comisión en 4 partes, ¿verdad? Yo estoy seguro que algunos de ustedes lo recordarán. La gran comisión número 1 es inclusivista. Esto significa que abarca todo el mundo, ¿verdad? Número 2, la gran comisión es específica. No se trata de hablar lo que uno quiera, ni se trata de hablar lo que uno recuerde. Se trata de llevar un mensaje específico. ¿Cuál es? Las buenas nuevas de salvación. Número 3, también la gran comisión implica demostrarlo con un testimonio. La persona que recibe a Cristo, como consecuencia, debe bautizarse. Muy bien. Esta última parte, de lo cual se trata el mensaje, tiene que ver con la cuarta característica de la gran comisión dada a los apóstoles. Esta cuarta característica implica hacer una demostración de milagros espectaculares. Repito, los apóstoles iban a hacer una demostración de milagros, sanidades y señales espectaculares. Esa es la palabra, magníficas. Cosas que no suceden a cada momento, ellos iban a ser capacitados para poderlas efectuar en el momento en cuando ellos quisieran y a quienes ellos quisieran. Cualquier gurú podría decirles a su grupo de discípulos, yo soy el ungido, yo soy the one, vayan ustedes y promúlguenlo. Y entonces las demás personas seguidoras del gurú se cortan el cabello, se ponen una capa roja y entonces salen a decir, nuestro gurú es la ley, nuestro gurú es el número 1, nuestro gurú es el Mesías. Y uno podría decir, bueno, los mexicanos tenemos un dicho medio feo que dice, de lengua nos comemos un taco, ¿verdad? Usted puede decir lo que usted quiera del fundador de su religión. ¿Cómo lo demuestra? No, es que él habla muy bonito, es que él se cortó el cabello, es que él hace cosas muy lindas. Eso no demuestra que él sea el Mesías. Cuando Jesús les dijo, vayan y hablen que hay buenas nuevas de salvación, muchos les dirán, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús fue enviado por Dios para morir por nosotros y resucitó. Ajá, sí, cómo no, ya sabemos nosotros que ustedes se robaron el cuerpo, porque se acuerdan que esa noticia se había divulgado. Los discípulos iban a demostrar
no solo que no se robaron el cuerpo, sino que la verdad sobre la resurrección era real. ¿Cómo lo iban a demostrar? Con los milagros que iban a efectuar. En el momento en el que ellos dijeran, nosotros el mensaje que traemos es real, y las demás personas cuando le dijeran, ajá, sí, ¿y cómo demuestras? Ok, aquí hay alguien que no puede caminar, pasa al frente, por favor. Pero si no puede caminar, en el nombre de Jesús le decían, yo te digo que camines y que vengas aquí. Entonces el que estaba paralítico se levantaba y caminaba. Y todos, ¡ah! ¿Pero cómo? Y ese que está allá, que no puede ver, yo te digo que te levantes y camines hacia acá sin bastón y sin guía. Y el que está allá con lepra, pasa aquí y eres sanado. Y comenzaron a hacer esto los discípulos. Entonces la gente dijo, wow, esto es increíble, esto nunca lo habíamos visto. Lo que estos hombres están diciendo, no solamente lo están diciendo, sino que lo están demostrando con todas estas señales y milagros. Y mientras ellos estaban hablando, tal vez por allá empezaba a echar de brincos y de escupitajos y de espuma por la boca algún muchacho que se empezaba a revolcar en el piso. Y entonces decían, mira lo que está sucediendo, ese hombre está endemoniado. En el nombre de Jesús te ordeno a todos los demonios que están ahí que salgan de ese cuerpo. Y en el momento en el que los apóstoles lo decían, en ese momento sucedía. Y todos se quedaron así maravillados, tan maravillados que dijeron, lo que estos hombres están diciendo no solamente es verdad, sino que lo están demostrando. Ahora bien, los discípulos recibieron esta autoridad de parte de Jesús y no fue la primera vez que lo recibieron. Si ustedes me acompañan a Mateo 10:1, dice ahí el Señor, Mateo 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué cosa? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo le quiero hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta ahora y por favor manténgala en el horno. Piense antes de responder o hacer así algún movimiento con su cara o con su rostro. La autoridad que el Señor le dio a los apóstoles de echar fuera a los demonios, ¿la tenemos nosotros? No me conteste. ¿Nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios? Quiero continuar con el versículo antes de responder a la pregunta. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los discípulos salen y comienzan a hablar el evangelio y comienzan a echar fuera demonios y a sanar a enfermos. Dice Lucas 10, el pasaje paralelo a este versículo, que entonces volvieron sus discípulos con gozo, los 70, no solamente a los 12, sino también a 70 que había ahí, dice, vinieron diciendo, Señor, o sea, vean cómo dice el versículo, dice, volvieron los 70 con gozo, ¿verdad? No llegaron así con las manos en los bolsillos diciendo, Señor, los discípulos, no, estaban emocionadísimos, entusiasmadísimos, digo, Señor, en tu nombre, dice, en tu nombre aún los demonios se nos sujetan. ¿Ha visto cuando su hijo llega bien emocionado de la escuela que le dicen que le van a regalar algo, ¿no? Y llega y todavía ni deja sus cosas, todavía ni hace nada, y está hablando así que... Así llegaron los discípulos. Versículo 20, ¿qué les dice el Señor? Dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Pero espérate, Señor, si le dijimos a un endemoniado, salgan de ahí, y en ese momento salieron, ¿cómo que no nos vamos a emocionar? Y el Señor le dice, está bien, emociónense de eso, pero emociónense más. Dice la segunda parte del versículo 20, dice, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿A qué salieron los discípulos? ¿Los discípulos salieron a sanar o salieron a predicar? Los discípulos salieron a predicar el evangelio. Y estas señales eran para autentificar el mensaje. Ellos hablan del evangelio, las personas reciben a Cristo y los endemoniados que están ahí son liberados. Ellos regresan más emocionados por la señal que por la conversión de las personas. Y el Señor les dice, está bien que se emocionen por los milagros, pero denle más gracias a Dios porque hubo salvación. Otra vez, uno puede asistir a una campaña, entre comillas, de sanidades, ¿verdad? Y uno dice que, wow, las cosas que suceden y que dicen que pasan, eso está tremendo, pero nunca se habla del plan de salvación. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Una demostración
una exhibición de talentos y de cosas que no tuvieron que ver con un mensaje. Jesús no les dijo, vayan y sanen solamente, vayan y echen demonios solamente. Él dijo, vayan y prediquen. Y después de que prediquen, autentifiquen el mensaje con los milagros y las señales que les doy autoridad para que hagan. Marcos capítulo 3 es más claro todavía. Marcos 3, versículo 14, dice, estableció a los 12 para que estuviesen con él y enviarlos, ¿a qué? Lo tengo marcado aquí, a predicar. Dice, y que tuviesen, otra vez, autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Cómo se recibe esa autoridad? Esa autoridad se recibe de parte de Jesús. ¿Uno puede tener autoridad sobre la muerte? No. ¿Uno puede tener autoridad sobre los demonios? No. ¿Uno puede tener autoridad sobre la enfermedad? Tampoco. ¿Cómo que uno no puede? Pero aquí dice, no, aquí dice que a los discípulos Él les dio esa autoridad. Pero hermano, yo he escuchado tantas personas que dicen, yo declaro en el nombre de Jesús. Usted puede hacer lo que usted quiera. Si esa autoridad no viene de parte de Dios, solamente está tratando de presumir algo que no ha recibido. Y una persona puede decir, yo declaro en el nombre de Jesús que esto va a pasar. Yo declaro en el nombre de Jesús que esto va a suceder. Usted puede declarar lo que usted quiera. Pero si usted no tiene la autoridad de parte de Dios para que suceda, simplemente está hablando palabras. A un hombre que presume ser profeta, visionario y muchas cosas, Benny Hinn, y hace campañas supuestamente de sanidad, y él dice, yo declaro que estas personas se van a sanar, y no se sanan. Y entonces le preguntan, oiga, ¿qué sucedió? Usted dijo que estas personas iban a sanar y no sanaron. Y entonces él dice, bueno, es que ellos no tienen fe. A un momento, aquí no dice que sanaran solamente a los que tuvieran fe, dice que sanaran a cualquiera que estuviera enfermo. La sanidad no se efectúa dependiendo de la persona que va a recibir la sanidad. Jesús se encuentra a 10 personas que tienen lepra. De estas 10 personas que tenían lepra, 9 no merecían ser sanados. ¿Recuerda? Y Él les dice, todos son sanos. Y todos los ingratos se dan la vuelta y se largan. Perdonen la palabra, pero se marchan. Solo uno regresa y le dice, gracias Señor. Y el Señor dice, ¿y dónde están los otros? No solamente no tuvieron fe, ni siquiera tuvieron la cortesía de decir, Señor, gracias por el milagro que hiciste en nuestras vidas. Nos sanaste de lo más grande que pudiera recibir cualquier enfermo de lepra. Jesús sanó a personas, escuche, Jesús sanó a personas que ni siquiera se merecían la sanidad. Jesús transformó a personas que ni siquiera merecían ser transformadas. Entonces cuando alguien dice, no, es que no se sanan porque no tienen fe, eso es un engaño. Las personas, si un hombre dice que tiene autoridad para echar fuera demonios, debería de echar fuera demonios a cualquiera. Debería de sanar a cualquiera. Y cuando a mí me dicen, no hermano, es que fulano de tal que tiene el don de sanidad, eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto, hermano? Si en la Biblia dice, la Biblia es una situación diferente. Si la persona dice que tiene el don de sanidad, entonces que me acompañe al hospital de Nazo, vamos a emergencias. Y todas las personas que están ahí, que acaban de llegar por quemaduras, yo quisiera ver que les ponen las manos y los sana de las quemaduras de 3er grado. Si no se puede hacer eso, entonces solamente sana en un lugar en donde él tiene un púlpito y tiene a personas que están ahí enfrente. Si él tiene el don de la sanidad, podrá efectuarlo en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier persona. Y no importa si tiene o no tiene fe, no importa si está en una iglesia o no está en una iglesia. Los discípulos fueron enviados a realizar estos milagros. No dice que, no les dijo el Señor Jesús, ustedes tienen autoridad para que cuando vengan a ustedes, y si tienen fe, ustedes pueden sanarlo. No es verdad, eso no sucede así. Esta autoridad, y por eso llamé al mensaje la autoridad apostólica, esta autoridad Jesús la confirió única y exclusivamente a sus apóstoles. A las demás personas no les confirió esa autoridad. En otras palabras, tenga usted mucho cuidado con decir y utilizar el nombre de Jesús para decir, yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres sano, que tú eres sana, que tú ya no tienes deudas, que tú ya te vas a casar, Usted no puede hacer eso, porque cuando una persona hace eso, simplemente presume, simplemente hace alarde de vanagloria y hace alarde de cosas que ni siquiera entiende. Los discípulos hicieron algo, porque el Señor les había dado esa autoridad para sanar. ¿Cuál era el propósito de la sanidad?
que ellos autentificaran el mensaje. Pregunta, entonces, ¿por qué nosotros ya no tenemos esa autoridad, Señor? La respuesta es muy sencilla. Porque los apóstoles recibieron esta autoridad para establecer y fundar la iglesia. Una vez que la iglesia fue fundada y una vez que la Biblia fue terminada, nuestra autoridad radica aquí. El Señor Jesús dijo, más bienaventurado son aquellos que sin ver creyeron. Si usted le predica a una persona y usted le habla del evangelio y usted le dice, mira, hay perdón en Cristo, hay un cielo después de la muerte, hay un perdón de sus pecados, y si la persona dice, no, yo no creo eso. Si esa persona no cree en el mensaje, aunque vea señales y milagros, tampoco creerá. Los milagros y las señales nunca fueron dadas para que creyeran. Los milagros y las señales fueron dadas para autentificar el mensaje. ¿A nombre de quién? De quien nunca había escuchado eso antes. Cuando las personas ya lo han escuchado, entonces dice Romanos capítulo 1, que la fe es por el oír, no por el ver. Si una persona escucha el evangelio y no lee suficiente, aunque salga Batman volando por la iglesia y aunque se vean fantasmas que atraviesan las paredes y que el pastor levita y hace todo eso y caiga oro del techo, aunque todas estas cosas sucedan, el hombre que no tiene fe en Dios y que no tiene hambre del Señor, ni viendo todo eso se convertirá. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Había un propósito detrás de todo esto, hermanos. El propósito no tenía nada que ver con lo espectacular. El propósito no tenía nada que ver con exhibir la personalidad de los discípulos, ni pararse enfrente de ellos y hacer un despliegue de vanidad y vanagloria personal. Casi siempre, y lo vemos constantemente, casi siempre las personas que presumen tener este tipo de dones, hablan de ellos y el mensaje, bien, gracias, cerrado. Y los mensajes tienen que ver con prosperidad, los mensajes tienen que ver con éxito, los mensajes tienen que ver con muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora, el Señor Jesús les da esta autoridad a los discípulos y les dice, vayan y prediquen. Y entonces Él asciende al cielo, se va y comienzan ellos a predicar. Vea cómo dice Hechos capítulo 5. Los apóstoles no solamente escucharon, sino que comenzaron a obrar. Dice Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y luego dice el versículo 14, y los que creían en el Señor, ¿se dio cuenta? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cuál era el propósito de esto? Que el mensaje que llevaran lo autentificaran con las señales y los milagros que estaban haciendo. Ahora necesita un hijo de Dios hablar el mensaje y sacar fuego de las manos o hacer que un ciego vea o hacer que un cojo se levante. No, ¿por qué? Porque la iglesia ha sido establecida. Cuando la iglesia ha sido establecida y cuando una persona no lee suficiente el mensaje completo de las Escrituras, nada le será suficiente. Usted recuerda en Lucas capítulo 16, dice la Biblia que había dos hombres, uno de ellos se llamaba Lázaro, era un hombre muy muy pobre, tan pobre que comía de lo que le caía de las obras de un hombre rico que vivía con toda esplendidez y lujo. Este hombre desde luego no conocía al Señor. Pues sucedió, dice Jesús en Lucas 16, que ambos mueren. Y entonces el hombre pobre que creía en el Señor se va al cielo. El hombre rico, no por rico se fue al infierno, sino que se fue porque no conocía a Dios y se va al infierno. En el cielo se encuentra con un personaje llamado Abraham. Y Abraham consuela a Lázaro y entonces con Lázaro le dice, entra bendito de mi Padre al gozo de tu Señor. Poco parafraseado. Y entonces el hombre rico que estaba siendo atormentado, le dice a Abraham, a Padre Abraham, por favor envía a Lázaro que me dé de beber algo. Y le dice, lo siento, hay una gran barrera entre ustedes y nosotros. De modo que los que estamos aquí no podemos ir para allá, ni los que están allá pueden ir para acá. Ese es el lloro y el crujir de dientes. Entonces le dice, por favor entonces envía a Lázaro a que vaya y les hable a mis hermanos. Tengo 5 que viven igual o peor que yo. Entonces Abraham le dice, mira hijo, aunque ellos vieran un muerto salir del más allá o del más acá, ni aún así se arrepentirían. Ellos tienen a los profetas y a la ley,
Escúchenlo. Abraham no le dijo, oye, qué buena idea, fíjate, no se nos había ocurrido. Mandemos a personas que murieron para que vayan y les expliquen cómo es el cielo y cómo es el infierno. ¿Ustedes han visto esos programas que se llaman Vida después de la muerte? De personas que han entrado en coma y que entraron en un coma que parece ser que murieron o entraron en una muerte clínica por segundos o por par de minutos, y entonces después de un electroshock regresa otra vez a la vida, y entonces relatan y dicen, sí, vi un túnel de luz y vi una persona con barba así, con una túnica que me decía, ven, y ya cuando yo me iba acercando así, de repente sentía que otra vez me jalaba para atrás, y yo decía, no, y entonces regresaba a su cuerpo, ¿no? Y luego otro relato que dice, no, cuando yo desperté me di cuenta que estaba todo negro y gritos, y ¡ay, qué horrible! Y yo pienso y yo digo, bueno, el testimonio de estas personas y su testimonio, o sea, las palabras y el testimonio de cada uno de ellos indica que hay algo más allá. Pregunta, ¿eso cambia el corazón de los productores del programa de televisión? ¿Eso cambia el corazón de la audiencia? ¿O eso simplemente les da un poquito de miedo y dicen, ay, está tremenda la cosa, ¿no? Mejor cámbiale. Veamos una película de acción mejor. Porque el corazón del hombre, para cambiar, necesita la palabra de Dios, no el testimonio de alguien que se fue al infierno y que regresó. Hace poquito hubo una hermana aquí que me hizo llegar un mensaje, un CD, y me dijo, mire hermano, aquí hay un CD de 7 muchachos que estuvieron en el infierno. Y dije, ¿cómo lo hicieron para salir, no? No, escúchelo, está impactante, hermano. Y entonces comienzan 7 muchachos a describir que ellos tuvieron un sueño, que se fueron al infierno, y que del infierno después identificaron a personas ahí, que estaba Hitler, y que estaba John Lennon, y que estaba quién sabe cuántas más, y que después regresaron y estaban hablando, entonces pusieron música de fondo así tenebroso. Al final lo tuve que escuchar todo, ¿no? Entonces me dice la hermana, me dice, ¿qué le pareció, hermano? Y le dije, mire, yo solamente tengo dos opiniones con respecto a eso. Número 1, esos muchachos estaban bien drogados cuando relataron eso. O número 2, son los más grandes mentirosos que han grabado un mensaje así. Pero ¿por qué no les cree? Porque Lucas 16 dice que nadie puede entrar allá y regresar. Y si la Biblia dice que nadie puede, y esos muchachos juran que ellos pudieron, ¿a quién le creemos más? ¿A lo que está escrito en la palabra de Dios, o a lo que 7 muchachos que ve tú a saber de dónde vienen están afirmando? Bueno, me dice, pues deme mi disco. Pues, se puede. Los apóstoles recibieron estas credenciales de parte de Dios. ¿Por qué le llamo credenciales? Estas credenciales eran la autoridad que tenían los apóstoles de decir, lo que estamos diciendo es la puritita verdad. Segunda de Corintios 12:2 dice así: con todo, está Pablo diciendo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Dice, por señales, prodigios y milagros. Le quiero hacer otra pregunta, y probablemente usted la tenga. Oiga, hermano, pastor, entonces ¿qué pasa con los que se hacen llamar apóstoles actualmente? Y está el apóstol fulano, y el apóstol mengano, y el apóstol que sale en Galavisión, y el apóstol que sale en Telefutura, y el apóstol que se oye en Radio Guado, y el apóstol que sale en Radiovisión Cristiana, y la apóstola fulana, y todos esos apóstoles. Quiero explicarles algo, y no quiero tomar mucho tiempo con esto, pero quiero decirles algo. Apóstoles solamente existieron 12, los que el Señor Jesús comisionó. Entonces usted me pregunta, bueno, ¿y el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo dice, Hechos capítulo 6 y 7, que él tuvo un encuentro directo con el Señor, y el Señor directamente lo envió a predicar el Evangelio. Entonces, para que un apóstol actual o moderno sostenga que él es apóstol, necesita demostrarlo con las señales y milagros que le fueron dadas a los apóstoles. Hace poquito estaba escuchando en el canal de cable, estaba escuchando que un hombre que se hace llamar apóstol, él decía, es que mi apostolado lo recibí del Señor. Y yo digo, ¿y cómo? O sea, ¿cómo fue que recibió del Señor su apostolado? No, es que el Señor me dijo, me habló. Entonces yo pienso, bueno, o cualquiera puede tener un sueño en donde sientes que Dios te habla, ¿no? Cenó muchas pupusas esa noche y probablemente pensó que Dios le hablaba. La pregunta es, si es verdad que Dios le habló, ¿cómo compruebas que Dios te habló? ¿Solo porque tú lo dices? Quiero que noten algo que voy a decir con mucho cuidado, hermanos.
Por favor, pongan mucha atención con lo que voy a decir. La presunción de todas las personas que dicen tener dones, milagros, sanidad, etc., su testimonio proviene de adentro de ellos, nunca de afuera. Los apóstoles nunca dijeron, de verdad les juramos, de verdad que el Señor Jesús nos mandó a hacer milagros. Pues háganlos. No, de verdad. ¿Por qué no me creen? Pues demuéstrenlo. Echen fuera las moscas, aquí hay un endemoniado. Hagan algo con él. No, es que yo no tengo por qué demostrarlo. Si no tiene por qué demostrarlo, entonces usted es un charlatán. Cada apóstol que recibió la misión de Dios y la autoridad para hacer estas cosas, su testimonio no salía de adentro de ellos, sino su testimonio era demostrado con los milagros y las cosas sobrenaturales que hacían. Y nadie podía decir, todos veían los milagros y decían, esto está tremendo. Realmente lo que están haciendo esos hombres, están demostrando con sus acciones que el mensaje que traen es verdad. Dice Hechos 4:29, dice, ahora, están los apóstoles hablando y diciendo, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, dice, hablen la palabra. Denuedo significa con toda oportunidad, que hablen tu palabra. Dice versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué cosa? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y yo les invito, hermanos, ustedes que ven mucho YouTube y hermanos que buscan muchos mensajes que hay ahí, no se fíen de las cosas que se ven. Por favor, no se fíen de las cosas que ven. Fíense del contenido de las palabras que escuchan. Una persona puede decir, no, es que fulanito tiene el don de sanidad y mire cómo se levanta este y mire cómo se levanta aquello. ¿Sabía usted que la CNN le hizo una investigación a Benny Hinn y encontró que por lo menos 25 casos de personas se les habían pagado cerca de $15,000 para que entraran con muletas y sillas de ruedas y demostraran que él tenía el poder de sanidad después de que se levantaron? Y ninguno de ellos, todos tenían un contrato firmado de que si se les investigaba, ellos negaran que habían hecho esa negociación directamente con él y con su ministerio. Y a pesar de que se pasó en el Canal 5, por transmisión abierta a Televisión Nacional hace como 4 o como 6 años, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y todos estos engañadores, profetas y milagreros y truqueros que tiene esta gran religión que se llama Pare de Sufrir, están por las mismas rutas y por los mismos caminos. Personas que se han puesto de acuerdo con tantos para decir, mira, yo te doy cierto dinero y tú pasas y hacemos el milagro y entonces frente a todos hacemos ese show y esa exhibición. ¿Sabe una cosa? Yo no me preocupo tanto por eso, hermano. En verdad, y yo le pido, no se preocupe tanto por lo que usted está viendo, preocúpese por el contenido del mensaje que están predicando desde arriba. Porque si el contenido del mensaje que están predicando desde arriba tiene que ver con prosperidad y con que usted se tiene que casar con un hombre rico y que usted no debe de tener deudas y que usted no sé qué y no sé qué tanto, entonces todo lo demás es una basura. Los apóstoles dijeron, vamos a predicar el evangelio mientras hacemos sanidades, prodigios y señales. Amén. Los apóstoles tenían esa autoridad para hacerlo. Oye, hermano, pero entonces ¿por qué hay tantos que declaran y declaran? Por ignorancia, número 1, y número 2, por repetición. Yo me canso de preguntar y de decirles a los hermanos, ¿qué significas? ¿Qué quieres decir tú cuando dices, yo ato a estos demonios en el nombre de Jesús? ¿A qué te refieres con eso? O sea, tú en tu imaginación te haces una cuerda mental y le pasas así un nudo y le jalas y todo, luego lo amarras ahí y lo dejas sufriendo al demonio. ¿Qué es lo que piensas cuando dices yo ato y desato? ¿A qué se refieren con eso? Cuando tú escuchas esos mensajes tan pobres en Radiovisión Cristiana y en estas estaciones en donde piden y piden y piden dinero, y cuando se dedican un momento a hablar, todo es declaración de poder y que declaración de terreno y que no sé qué, nunca predican el verdadero evangelio. Número 1 y número 2, siempre es repetición y repetición de lo que otras personas han dicho. ¿Sabía usted que cuando Jesús dijo que los apóstoles iban a atar y a desatar, no se refería a que iban literalmente a detener una actividad demoníaca? Cuando Jesús dijo, lo que se ate en el cielo sea desatado en la tierra, y lo que se desate en el cielo sea desatado en la tierra, significa que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra de la misma forma que se hace en el cielo. Otra vez, cuando alguien dice que lo que se desate en el cielo se desate aquí en la tierra, significa
que la voluntad de Dios, de la misma forma que se lleva a cabo en el cielo, se lleve también aquí en la tierra. Y el Padre nuestro así termina: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. O sea, número uno, en el cielo ningún ángel le dice al Señor luego. Ningún arcángel, ningún serafín le dice al Señor ahorita, Señor, en un ratito, después, no más que salga de mis deudas, no más que me case. Señor, no es fácil, Señor. Esas frases no existen en el cielo. En el cielo, cuando el Señor dice algo, inmediatamente se acata su voluntad. Y Jesús nos enseñó a orar diciendo: de la misma forma que se hace la voluntad de Dios en el cielo, así, Señor, que se haga en mi vida. Tú dices, Padre, tú dices que no me case con un inconverso. Ayúdame, Señor, dame fuerzas a no casarme con un inconverso. Señor, tú me dices que no haga negocio con alguien que no te conoce. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Señor, tú quieres que yo me congregue. Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Eso significa atar y desatar. Pero de repente escuchamos una serie de frases y terminología que alguien repite porque suena atractivo, suena llamativo. Y como las demás personas dicen, bueno, pues a lo mejor eso significa, porque le está diciendo atar y desatar, algo tiene que ver con los demonios. Nunca dice Jesús que tiene que ver con atar y desatar a los demonios. Si usted lee la última parte de la carta de Judas, dice la Biblia que el arcángel Miguel tenía una lucha con Satanás. Y entonces el arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda. Y se dio la vuelta y se fue. Y el escritor de Judas dice, ni el mismo arcángel se atrevió a maldecirlo, ni a decir yo te ato y te desato, o yo te amarro, o yo te pongo mi pie sobre su cuello y declaro victoria sobre ti. Nada de eso hizo. Oye, hermano, entonces, ¿qué debemos de hacer los cristianos cuando tenemos un endemoniado enfrente? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Número uno, ore por él. Usted no tiene autoridad para echar fuera a los demonios. ¿Quién se la dio? Y si usted cree que la tiene, entonces se enfrenta a un endemoniado, a ver cómo le va. No cierre los ojos nunca cuando está orando con alguien que usted cree que está endemoniado, porque lo va a noquear. Yo les digo a los hermanos de la escuela dominical, les digo, no oren con los chiquitos con los ojos cerrados, porque está el maestro así, les dice a los niñitos, a ver, vamos a orar, ¿verdad? Y el maestro cierra los ojos y dice, Señor, y cuando abre los ojos ya no hay ninguno, todos se fueron. ¿Por qué? La Biblia no dice que debemos de orar con los ojos cerrados, debemos de orar con el Espíritu y también con nuestro entendimiento. Entonces, si usted tiene pequeñitos, ore con los ojos abiertos y vigile los que están orando, vigile los que no se levanten, porque empiezan entonces uno por acá y otro por allá. Si usted está orando por alguien que tiene un ataque demoníaco, que usted lo ha identificado como un ataque demoníaco, crea lo que él va a estar esperando en el momento en el que usted se descuide para poder agazaparlo, para poder brincar sobre usted y hacer lo que mejor le parezca. Pregunta 1. Pregunta 2, entonces, ¿qué debemos de hacer cuando hay un enfermo? ¿Qué debemos de hacer? Antes de pasar a eso, déjeme llegar al otro punto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros con respecto a esto? Debemos entender que la autoridad para echar fuera demonios y para sanar milagrosamente fue dada única y exclusivamente a sus apóstoles. Si usted no es apóstol, no presuma algo que usted no tiene. Repito, y si alguien me está escuchando, lo digo con la autoridad que me da Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12 y Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30. Si usted no tiene esa autoridad, no la presuma, porque usted hace que otros sean engañados y que sean tropezados. Hermano, pero es que esto es un principio que se aplica a todos los creyentes. No, no es un principio que se aplica a todos los creyentes. La Biblia dice que cuando recibimos a Cristo recibimos dones, pero no todos los dones son iguales. No todos tenemos don de exhortar, ni todos tenemos el don de predicar, ni todos tenemos el don de servir, ni todos tenemos el don de evangelizar, ni tenemos el don de consolar. Dios nos repartió diferentes dones. Por eso es que la iglesia, cuando cada quien lleva a cabo su don, edifica a los que no tienen ese don. ¿Se imagina que todos aquí en la iglesia fuéramos pastores? Estaríamos peleando para ver quién sube al púlpito. O que todos aquí en la iglesia, todos fuéramos servidores. Nadie sería servido entonces. Dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12.
¿Son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? Claro que no. ¿Son todos profetas? Claro que no. ¿Todos son maestros? Desde luego que no. ¿Hacen todos, ya vieron, milagros? Pero parece ser que lo único que se escucha en Radiovisión Cristiana es que todas las personas que pasan ahí, que empiezan a gritar y a gritar y a gritar, todos se sienten eso, se sienten apóstoles, profetas y sanadores. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Verdad que la respuesta es no? Porque entonces toda la cristiandad quiere exaltarse a sí mismo con dones espectaculares que simple y sencillamente cesaron con la era apostólica. Cuando murió el último apóstol en el año 95 de nuestra era, el apóstol Juan, en la isla de Patmos desterrado, en ese momento terminaron los dones. No, hermano, que yo conozco a un hermanito que él tiene, que él ha sanado. Y que... Una cosa es que por la oración de alguien, milagrosamente Dios sane a un enfermo, y otra cosa es que él tenga el don de sanidad. Son cosas muy diferentes. ¿No es lo mismo, hermano? No, no es lo mismo. Yo he orado por personas que el Señor ha sanado. Yo he orado por personas que el Señor ha restaurado y ha consolado. Y yo no siento que tengo el don de sanidad. ¿Pero por qué no, hermano? Porque si yo tuviera el don de sanidad, entonces yo me dirigiría a la hermana Amparo y le tocaría la espalda, yo me dirigiría a Nuri y le tocaría el brazo, yo me dirigiría a la hermana que está acá y que tiene dolor, y al tocarlas yo declararía y diría, yo reprendo esta enfermedad y punto. Y sucedería. Pero si no sucede, entonces significa que tú no tienes ninguna autoridad para reprender, ni para declarar, ni mucho menos para exigir a Dios que haga cosas que Él no quiere hacer. De algo nos tenemos que morir, ¿no es cierto? ¿Cómo puede una persona decirle al Señor que retenga algo que es inevitable? Ya está el pobre viejecito, ya tiene 150 años, ¿no? Y lo tiene todavía con mangueras y Señor, reprendemos la enfermedad. ¡Ya déjenlo marchar! Y obviamente estoy haciendo una exageración, pero ustedes saben a qué me refiero, hermanos. El Señor permite la enfermedad. El Señor permite la enfermedad también para llevarnos a casa. ¿Quién eres tú para decirle, Señor, no te lo lleves a casa? ¿Por qué? Porque no quiero, Señor, es mi abuelita. Porque no quiero, Señor. Bueno, una cosa es que tú quieras y otra cosa es que sea mi voluntad. Ahora entiendes, orar conforme a mi voluntad. Muchísimas personas cuando murieron los misioneros Saint en las selvas ecuatorianas, a los 33 años se preguntaron, ¿por qué el Señor se los llevó tan jóvenes? Una cosa es que no entiendas la forma en la que Dios actúa y otra cosa es que tú quieras exigirle a Dios que haga las cosas conforme a tu voluntad. ¿Se acuerdan ese canto que entonamos al principio? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Es mejor vivir una vida corta. ¿Dónde está Yajairi? ¿Dónde están los jóvenes? Es mejor vivir una vida corta cerca de Dios que tener 70 años y canas y morir en amargura lejos de Dios. Es mejor irnos con el Señor jóvenes, me incluyo, ¿no? Que vivir una vida sin Él, que vivir 70, 90 años en Dios. Estos dones y estos milagros cesaron, hermanos. Estos dones y estos milagros cesaron. No todos tienen ese don, no todos tienen el don. Obviamente, el Señor puede hacer milagros, el Señor puede hacer cambios, claro que sí. ¿Cuáles son las funciones de un pastor? Las funciones de un pastor no son exigir que Dios haga la voluntad del pastor sobre los miembros. Hay una palabra que a mí no la puedo entender, hermanos, de verdad, me cuesta mucho trabajo cuando alguien dice reclame a Dios las promesas. No sé a qué se refiere. No sé si está traduciendo literalmente la palabra reclame en inglés para decir, hazle a Dios el intercambio que Él te prometió que te iba a hacer. Un momento, y aunque así fuera, usted no puede reclamarle a Dios nada. Es que, Señor, tú dijiste que harías esto en mi casa y que si yo te seguía todos iban a suceder y que tú me ibas a dar prosperidad. ¿Qué insolencia es esa? ¿Cómo puede alguien levantarle la voz a Dios y decirle, Señor, te exijo, te reclamo que tú hagas esto en mi vida? Cuando dice la Escritura, dice que el Señor escuche nuestras peticiones con toda oración y súplica y ruego. Me encanta escuchar cuando la hermana Francisca ora y oigo su voz tan suave y tan tierna y dice, Señor, yo te suplico, Señor, yo te ruego.
Pero cuando oigo a todos estos charlatanes en el radio, parece que Dios es su esclavo. Parece que le está exigiendo a Dios que haga cambios que ellos declaran. Y digo, qué barbaridad. Si eso hacen con Dios, ¿cómo tratarán a su esposa? ¿Cómo tratarán a sus hijos? ¿Cómo tratarán a sus empleados? ¿Cómo tratarán a su iglesia? La función de un pastor es predicar y enseñar, hermanos. La función de un pastor es exhortar y reprender. La función de un pastor es cuidar y proteger. La función de un pastor es alimentar, es dirigir, es entrenar. Bueno, hermano, ¿y qué pasa entonces cuando hay alguien que tiene una enfermedad? ¿Qué debe de hacer el pastor? ¿Qué deben de hacer los hermanos si alguien está enfermo? Santiago 5, y con este versículo terminamos. Santiago 5, versículo 14, que dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Fíjense, si este versículo fuera escrito por algún apóstol moderno, diría: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Venga, yo lo voy a sanar, ¿no? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Declare sanidad. Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oiga, qué diferente es esto, ¿no? Qué diferente es esto a todas esas cosas que oímos espectacularmente. ¿Qué tiene que hacer si usted está enfermo en la iglesia? Escuche, si usted está enfermo en la iglesia, tiene que llamar al 516-395-8222. Ese es mi celular. Hermanito, tengo esta enfermedad, me duele. ¿Quiere orar por mí? Con todo gusto, hermana. Claro que sí, cierre sus ojos, vamos a orar juntos. Y el domingo venga temprano y vamos a orar por usted. Ay, hermano, me sigue doliendo, hermana, yo no tengo el don de sanidad. Yo no puedo hacer algo que Dios no quiere, hermana. El Señor tiene un plan y un propósito. ¿Sabía usted que el eslogan "pare de sufrir" es antibíblico? ¿A nadie nos gusta sufrir? Claro que a nadie nos gusta sufrir, pero ¿sabe que Dios utiliza el sufrimiento para doblegar el corazón? Para quitarle el orgulloso a un hombre o a una mujer, para hacerlo entender que de nada le sirve su dinero, de nada le sirve su juventud, de nada le sirven sus capacidades si no tiene salud. Dios utiliza ese sufrimiento para acercar a las personas a Él. Y cuando yo que alguien dice "pare de sufrir", yo digo, ¿qué palabras tan tremendas? Dios utiliza el sufrimiento muchas veces para acercarlos a Él. Si no te duele, no buscas a Dios. ¿Sabe qué propósito, papá? El propósito de la disciplina es el dolor. ¿Cómo así, hermano? No es que usted agarre a su niño y le dé ándele. Ya le dice pau, hermano. Su hijo está riendo de usted, por favor. Oiga, hermano, usted me está diciendo entonces que me quite la faja y que le dé. Eso es lo que usted tiene que hacer. Que le cause dolor, que le dé miedo. Él no va a obedecer con sus palabras. No, es que mi niño es muy inteligente, hermano. Yo le digo no. Y él dice, ok, papá. Dice un proverbio, dice: el que ama a sus hijos desde temprano los corrige. Y la corrección, tristemente, nunca es con palabras. Oye, hermano, pero mi hijo ya está grande, ya tiene 17 años. Bueno, yo no digo que quite la correa y que le dé. Castíguelo. Quítele algo que le duela. Quítele algo que le duela. ¿Qué es lo que le gusta a su hijo? Oye, no, hermano, pues esto y aquello. Hágalos a un lado y verá que el dolor le va a producir obediencia. Piensa en usted, piensa en cada uno de nosotros como adultos. Cuando no nos duele, no buscamos a Dios. Estamos felices, ¿no? Estamos viviendo la vida loca, nos sentimos Ricky Martin, ¿no? Ay, todo es alegría, Nueva York, ¿no? Y de repente vas al doctor porque te salió una bolita aquí, y tú dices, ¿qué será la bolita? Y el doctor dice, está muy raro, tenemos que analizarlo, ¿no? Oiga, doctor, pues siga viviendo la vida loca. Siga dándole rienda suelta a su vida. Y cuando te dicen, ¿sabe qué? Parece que es un principio de cáncer. Se cae la vida loca, ¿no? Y empezamos a buscar a Dios. Y lo digo como un poco de broma, pero ustedes saben que es cierto. Solo aquellas personas que están cerca de la muerte, solo aquellas personas que están en el hospital bajo dolor, se acaba el orgullo, se acaba la autosuficiencia, se acaba todo el pedestal que tenían. Toda la columna de ego que lo sostenía, y entonces comienzan a clamar a Dios, comienzan a buscar a Dios. Pare de sufrir, no es algo bíblico.
Desde luego no somos masoquistas y no estamos diciendo que debemos de sufrir, pero el sufrimiento es una oportunidad que Dios usa para atraer a las personas a Él. ¿Qué tenemos que hacer si alguien está enfermo? Llamar a los ancianos, llamar a los pastores, llamar a los diáconos para que oren por nosotros. Y dice también, dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cómo que ungiéndole con aceite, hermano? Yo recuerdo que la iglesia donde iba antes, un hermano dijo, hermano, yo tengo un dolor, y entonces traigo su frasquito de aceite, ¿no? Y dijo, hermano, aquí está, es bíblico, ahí dice que me tiene que poner aceite. Una vez lo expliqué y lo voy a repetir. Este aceite era una medida medicinal que se utilizaba, era un ungüento. Obviamente ellos no conocían el paracetamol, ni tampoco conocían la lidocaína, ni conocían muchísimos medicamentos que hoy tenemos, que usted se toma un Tylenol y se le quita el dolor de cabeza. ¿Qué pensaba la gente? Bueno, frote ese aceitito, ¿no? Y si era un raspón lo que tenía, pues el aceitito le ayudaba. Era una forma de demostrarle también misericordia a las personas que estaban sufriendo. Ore por él y no diga, ok, el que sigue, ¿no? A ver, ¿quién más está enfermo? Tráigamelo para acá. Muestre misericordia, quédese con ellos, tómenlo de la mano, ¿no? Llore si es posible con él, no fingiendo, sino sinceramente. Cuando lo vuelva a ver, vuelva a acercarse y vuelva a preguntarle, ¿cómo sigue de su espalda, hermana? Estoy orando por usted. ¿Cómo sigue, hermano, de su rodilla? ¿Cómo le va, hermano, con esa migraña? Ya vio al doctor. Preocúpese por las personas. Pero cuando alguien dice, no, es que usted no se sana por eso porque usted no tiene fe, ¡qué arrogancia! ¡Qué falta de información bíblica! Un pastor no puede decirles que usted está así porque está en pecado. En verdad, hermanos, yo tengo un mal genético. Yo ni siquiera sabía cuando nací que tendría esta deformidad. Se debe a mi fe, a mi falta de fe. Cuando alguien hace eso, está simplemente siendo cruel y brutal con una persona que lo que necesita es consuelo. De alguien que tenga más sabiduría y más experiencia en el Señor para poder consolar a alguien en medio de la enfermedad. Y no decir, hermana, si usted no se sana es porque el Señor lo está disciplinando, lo está juzgando. Qué falta de discernimiento, qué falta de sensibilidad. Dice el versículo 15 de este mismo pasaje, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Se da cuenta? Entonces yo les digo a todos estos curanderos y a todos estos milagreros, si la persona no se sana no es porque no tenga fe el enfermo, sino porque no tuvo fe el que hizo la oración. Dice, y la fe y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, ¿dónde radica la fe? ¿En el enfermo o en el que ora? Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Me he excedido un poquito y les he quitado unos minutos más, pero esto es muy, muy importante decir, hermanos. El Evangelio de Marcos termina con esta información. El Señor Jesús les está diciendo a los apóstoles, ustedes vayan y prediquen el Evangelio y muestren misericordia con las personas. No se trata de hacer un show y decir, ahora vamos a tener una campaña de sanidad. Eso no existe. Ahora vamos a tener una demostración de milagros. Venga y escriba y pida el suyo. Eso no existe. Y mucho menos si al final de esa campaña se pide dinero. Eso no debería de existir. ¿Qué debe de hacer la iglesia entonces? Si usted está enfermo, acuda al pastor. Y sabe una cosa, el pastor no es adivino, hermano. Con todo respeto se lo digo. Los diáconos tampoco leen la mente. Ellos nunca sabrán si usted le duele, si usted está enfermo, si su niño está enfermo. Llámelos y díganles, hermanos, por favor, oren por mí. Y ustedes son testigos, hermanos. ¿Cuántos textos les reciben? Textos en los celulares, pidiéndoles, hermanos, oren por esto, oren por aquello, oren por aquí, oren por allá. Oremos, hermanos. Eso es lo que necesita hacer el pastor. Eso es lo que necesita hacer una iglesia que se compadece por los miembros de su propia iglesia que está padeciendo un problema. La oración de fe es la que sanará al enfermo. Si oramos nosotros pidiendo al Señor que haga su voluntad, probablemente Él, tal vez, quizá el Señor muestre misericordia y haga un milagro. ¿Creemos en los milagros? Claro que creemos en los milagros. En quien yo no creo y en quien no deberíamos de creer es en los milagreros. Es el Señor quien los hace, cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Amén. Y si su voluntad, así como se hace en el cielo, Él desea hacerla en la tierra, muchas veces permitirá el dolor y el sufrimiento, pero muchas veces no. No depende de nosotros. ¿De qué depende de nosotros? Simple y sencillamente orar y mostrar compasión por los que están en enfermedad. Oremos, hermanos, y les pidamos. Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por este último mensaje. Gracias, Señor, porque
Nos diste el Evangelio de Marcos, Señor, escrito hace 2000 años, para que hasta hoy, Señor, en el 2013, pudiéramos abrirlo, Señor, y pudiéramos conocer estas grandes y profundas verdades. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esa autoridad con la que tus discípulos inicialmente predicaron. Hoy, Señor, tenemos esa autoridad de parte de ti, de ir a predicar el Evangelio. Tenemos esa responsabilidad, Señor, de orar por aquellos que tienen una enfermedad, de aquellos que están padeciendo dolor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a acercarnos, Padre, a aquellas personas que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos y sensibles. Ayúdanos, Señor, a orar con fe por cada uno de nuestros hermanos que está en necesidad. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.